Vas a estar muy bien aquí con otros abueletes como tú. Ya verás, papá. Aquí vas a tener de todo. ¿Qué te parece la celda? Yo soy Miguel, tu compañero de habitación. Yo me llamo Emilio. Me ha encantado de conocerte. El comedor, la biblioteca, los lavabos. Sonso es uno de los enfermeros. Es un buen tipo a pesar de llevar esas trenzas. Son rastas, Miguel. ¿Qué te parece la residencia? Se me hace un poco extraño estar aquí. Al principio es natural. Yo era director. La verdad es que sí que es un tema poco tratado, pero ya no solo en el cómic, yo creo que también el tema de la vejez y del Alzheimer es un tema poco tratado, pues bueno, en el cine y en la literatura, que hace unos años le daban un Oscar al mejor actor secundario al actor Michael Caine, y él se quejaba precisamente de esto, de que llegada a cierta edad, a la edad que él tenía, en el cine tan solo se puede aspirar a ser un actor secundario, que no hay papeles protagonistas para las personas mayores. Por eso quería hacer una historia que fuese lo contrario, ¿no? Una historia en la que no hubiese personajes jóvenes y que toda la historia se centrase en cómo ven las personas mayores su vida. Para mí hacer cómics es una libertad total de tratar cualquier tema que me interesa, y me interesa la vejez porque quería hablar de mis padres, que son los dos bastante mayores. Ese sería el punto de partida de por qué hacer esta historia. Bueno, cuando sabía que quería hablar sobre la vejez, el siguiente tema era de qué tipo de vejez hablar, ¿no? Porque hay tantas vejeces como personas diferentes. Así que lo que hice fue centrarme en la vejez en las residencias de ancianos. Entonces, para ello durante medio año estuve documentándome, yendo a todas las residencias posibles y recopilando historias. Yo creo que lo común en todas las residencias era la monotonía y la soledad, y estar hablando con las personas mayores y que contasen cosas. Eso fue como muy enriquecedor, ¿no? Estar compartiendo esos momentos con ellos. Que las residencias en cierta forma eran como un lugar al que acababan yendo todos esos náufragos de la vida, ¿no? Gente que por un motivo o por otro había acabado en estas residencias. Pero luego está, por otro lado, pues bueno, toda esa gente que de una visita a otra ya no se acordaba de ti, o quien no podía andar, la vez siguiente iba en silla de ruedas, a la siguiente estaba en cama sin poder moverse, y a la siguiente, pues bueno, ya no estaba. Creo que todos deberíamos de pasar una temporada por una residencia para ver cómo es la vida allí. Yo creo que lo que tenía claro es que quería hacer una historia lo más realista posible, ¿no? y sin hacer ninguna concesión. Es decir, desde el principio de la historia es evidente dónde tiene que terminar, que es con el fin de esta persona con el Alzheimer. Pero aún así quería darle un optimismo a la historia, que sobre todo que no fuese excesivamente sensiblera la historia, ¿no? Que vieses un poco de luz al final de todo. Para eso, por un lado está el humor que está presente en la historia, está la fantasía, que también es un elemento importante dentro de la historia, y por supuesto el dibujo y el color. Yo creo que hacen como más digerible una historia que sería muy dura de por sí. Así, de esta forma, ¿veis? ¿Qué hay que hacer? Hay que tocar la rodilla con la mano del otro. Dolores, las tuyas y las de Modesto. Emilio. ¿No ves que te has vuelto a olvidar de mi Viagra? Ay, Miguel, por Dios, qué grosero. Oye, con esa barba pareces Papá Noel. Rockefeller, me decís lo mismo todos los días. Bueno, el cómic en España ha tenido bastante éxito. Vamos, creo que es por los 50.000 ejemplares vendidos, y ha llegado a gente que habitualmente no suele leer cómics, como el productor de la película. Y fue él el que movió el proyecto, el que pensó que de ahí podía salir una buena película. Él buscó al realizador, a Ignacio, y le planteó que quería hacer esa historia y que había que ser muy fiel al cómic. Y Ignacio le exigió que quería tener bastante libertad a la hora de trabajar. Él quería encargarse de estar en el guión, hacer
el storyboard y dirigir la película, que es algo poco habitual dentro del cine de animación. Bueno, Manuel, el productor, desde las primeras reuniones dejó muy claro cuál era el papel de cada uno en este proyecto y marcó como que, bueno, que una película no es una democracia, sino que es la dictadura del director. Así que una vez asumes eso, pues bueno, todo empezó a ir muy fluido. Pero sí que es verdad que, bueno, que cuando en la primera reunión en la que conocí a Ignacio, que él no había dirigido todavía ninguna película, estuve atento a todos los detalles para saber si mi hijo iba a estar en buenas manos o no. Vamos a hablar de un montón de cosas y al final nos dimos cuenta que teníamos en común bueno, una gran admiración por los estudios Ghibli. Y yo creo que eso marcaba ya bastante el tono que iba a tener la película. Yo lo tenía presente cuando hice el cómic y él lo tenía presente a la hora de hacer la película. Pues durante buena parte de la película ha tardado 3 años en terminarse. De una buena parte yo pensaba que iba a ser un desastre, porque vas viendo solamente un trozo por aquí, una parte de animación por otro lado, pero cuando empiezan los actores a poner las voces, de repente todo cambia. Y finalmente yo estoy muy contento con la película, porque yo creo que aporta matices que no están en el cómic. Hay partes que se han añadido en la película que no están en el cómic, partes del cómic que no están en la película. Yo creo que se complementan una cosa con la otra, que es lo interesante en una adaptación. Yo he ido a unas cuantas y es muy curioso porque es como la realidad como que lo que hay en la película se muestra en la proyección y encuentras a gente durmiendo, a gente que no se ha enterado de nada. Es muy curioso. Algunos, cuando termina la película, te hacen comentarios y te dan las gracias por contar lo que ellos están viviendo allí dentro, ¿no? Por hablar de su soledad, que yo creo que es el tema principal de Arrugas. Pues ser realizador de cine, yo creo que de animación, es algo que desde pequeño me gustaba, ¿no? Me gustaba dibujar y pensaba que algún día me dedicaría a la animación. Y este sueño yo creo que lo he mantenido hasta que conocí el trabajo de Ignacio. Cuando he visto que ser realizador de cine no consiste únicamente en la parte creativa, sino que tienes que estar peleando con el dinero, con los tiempos, con un montón de cosas no creativas, se me han quitado las ganas. El cómic tiene una creatividad, una libertad que no tiene el cine. En el cómic no tienes que convencer a nadie de que te dé 2 millones o 3 millones de euros. El productor me decía que si no hubiese habido un cómic detrás, hubiese sido muy difícil sacar adelante una película como esta, que trata sobre la vejez, el Alzheimer, la monotonía, la soledad. Está basado en un cómic que no ha salido aquí en Francia, que se llama Memorias de un hombre en pijama, y es la vida de un autor que trabaja en su casa y trabaja en pijama y tiene una vida monótona. Y el productor, que es Manuel Cristóbal, el mismo que Arrugas, me ha convencido para que la dirija, y me ha convencido diciendo que puedo dirigirla en pijama. Debe tratarse de un error. A ver, Emilio, el Alzheimer no tiene un tratamiento específico. ¿Qué estás haciendo? Me voy a mi casa. Si vos querés nadar, antes tenés que quitarte la ropa. Puede que dentro de un año ya no sepa ni quién soy, pero en este momento estoy vivo.